Imaginémonos un extraordinario evento en el cual unos extraterrestres llegan a Venezuela y armados de unos poderosísimos rayos cósmicos hacen pulverizar, desaparecer a todos los corruptos del país, hombres y mujeres, militares y civiles, públicos y privados, grandes y chiquitos. Después que ocurra ese fenómeno extraordinario, nos haríamos la pregunta, bueno, ¿y esto que pasó será para siempre? ¿Por los siglos de los siglos desaparecerá esa plaga de la corrupción en Venezuela? ¿O al contrario, pasado algún tiempo, esa plaga renacerá? Muy buenos días, hoy es lunes 9 de mayo del 2022, como todos los lunes. Arquímedes Román es presidente de la Asociación de Ejecutivos, consultor, conferencista. El hecho triste y real es que en ese supuesto la corrupción se regeneraría después de cierto tiempo. Surgirían nuevos corruptos a ocupar los espacios dejados por los extintos. ¿Por qué? Alguien podría decir es que los venezolanos somos una raza de corruptos, pero eso no es así. Los venezolanos no tenemos en el ADN un gen de la corrupción. La corrupción no es genética, no es biológica, es un fenómeno mucho más complejo y tiene en Venezuela varias causas muy complejas. Yo voy a referirme fundamentalmente a dos de ellas, quizás las más importantes. En primer lugar, es la huella cultural, es la impronta que tenemos y que se remonta a la conquista española y que se ha reforzado a través de la historia, porque todos los gobiernos de nuestra historia, casi sin ninguna excepción, han tenido mayor o menor corrupción. Viéndose atrás, los españoles que vinieron a Venezuela en los años 1500 no venían a desarrollar familia, a crear ciudades, a desarrollar un país. Venían fundamentalmente a buscar oro y plata. Venían a buscar el mítico dorado. Era la búsqueda de la riqueza fácil, porque ese era el mandato del rey. El rey no veía a las colonias como algo para desarrollar, veía a las colonias de Hispanoamérica como un sitio donde obtener riqueza para su reinado. Y eso es lo mismo que hacen los corruptos contemporáneos, buscar el tesoro, la riqueza fácil, el pequeño dorado. Eso lo hemos heredado culturalmente desde hace tantos años. Recuerden también que en la colonia, ya años después, los primeros venezolanos, esos que llamaban los mantuanos, no trabajaban. Ellos tenían unas tierras que quién sabe cómo las habrían obtenido, que las explotaban con esclavos y producían fundamentalmente cacao. Y parte de ese cacao lo contrabandeaban, hacían contrabando de extracción para no pagarle las tasas que les correspondía a la corona española. Y en esa época también estaba el aquello de la laxitud, el desprecio, la ignorancia por las leyes y por las normas. De allí donde viene aquella célebre frase de la colonia, lo acato, pero no lo cumplo, que ha degenerado, que ha evolucionado a lo largo de los años en lo que se llama la viveza criolla. Tratar de salirse cada quien con lo suyo sin cumplir las normas, las leyes, ni hacer las colas, etcétera, etcétera. También recuerden que en la colonia los cargos se compraban, los cargos de aduana, los cargos militares, todos esos honores eran comprados a la corona, se pagaba por ello. Y esa idea nos quedó pues en nuestra impronta cultural. De tal manera que hay muchos ejemplos cotidianos en los cuales sin darse cuenta muchas personas transmiten a su familia, a sus descendientes, ejemplos inconscientes de cómo eso es lo propio, la viveza, el violar las leyes, la riqueza fácil. Eso en cuanto pues a la huella cultural. Ahora, el segundo factor es que existen condiciones institucionales en Venezuela, más que en otros países, que son favorables, que propician el desarrollo de la corrupción. En primer lugar tenemos el Estado rentista petrolero, que es dueño del petróleo, de la industria petrolera, de la economía, de la política, de las leyes, y es tan poderoso que es absolutamente necesario, indispensable, tener el favor del Estado, tener los permisos o hacer los sobornos para que se pueda desenvolver cualquier actividad dentro del país. Y el gobierno, que no es el Estado, el régimen en este caso, tiene la corrupción como un elemento estratégico
para mantener lealtades. De tal manera que la corrupción para el gobierno no es un problema, es un instrumento político que se utiliza para esa cohesión, para tener las lealtades y para mantenerse en el poder. Y el otro subfactor de estas condiciones es la impunidad legal. Las leyes contra la corrupción no sirven absolutamente para nada, excepto para cobrar venganza y pasarle factura a algunos propios que no hayan compartido pues, su riqueza fácil con algunos otros elementos de la misma cofradía. Tal manera que no será fácil erradicar la corrupción. La huella cultural y las condiciones institucionales existentes en Venezuela hace que este sea un fenómeno muy rígido, muy duro, muy difícil de cambiar. Pero no es imposible. No es imposible. Esta es una tarea larga, una tarea prácticamente intergeneracional, pero que tiene tres pasos muy claros. El primer paso es que hay que cambiar el gobierno. Si no hacemos el cambio de gobierno, no avanzaremos ni un centímetro en esta lucha. El segundo paso es transformar el Estado. Solamente cambiando el gobierno podremos transformar el Estado, la economía, las instituciones y las leyes. Y una vez que hagamos esos dos cambios, están creadas las condiciones para que se produzca el cambio cultural, para que se genere una nueva mentalidad en el venezolano. De tal manera que este es un camino largo, pero hay que empezarlo. Soy Arquímedes Román. Si te gusta este audio, por favor compártelo y califícalo. Estoy en @román365 en Instagram y Twitter, en YouTube, en WhatsApp. Y este audio también se encuentra en el portal curadas.com.